Víctor Bayón nació en Santa Cruz de Mieres en 1929. Sus primeros recuerdos tienen que ver con las conversaciones que su padre y sus tíos tienen en casa sobre el trabajo en la mina y sobre los fugaos. Cuando fuimos para la mina ya éramos mineros, porque vivíamos la mina, en casa era la mina y los fugaos. La educación estaba en manos de la Iglesia, en las escuelas que la empresa minera ponía a disposición de los hijos de sus empleados. Víctor creció viendo los cadáveres en el río cada mañana que iba al colegio. Eran los cadáveres de los paseados y de los que se habían echado al monte para intentar salvar la vida. Yo tenía 12 años y me hice comunista por rebeldía. A los 12 años entras en la cadena del trabajo, en la explotación tan injusta, te explotan, no tienes derechos, no tienes libertades. Y me hice comunista por rebeldía. En 1946 su padre muere de silicosis. En la ofensiva de sabotajes que la guerrilla hizo en el verano del 46, Víctor, su hermano Luis y otros jóvenes de Santa Cruz son detenidos y torturados como sospechosos de haber colaborado con la guerrilla en la voladura de los lavaderos de Ullera Española. Luis pasará 9 meses en la cárcel. Aquilino Quintana será condenado a 20 años. A Víctor lo liberaron a los 3 días. En ese momento Víctor está trabajando como pintor en Ullera Española y en 1947 entra como barrenista en Mina Dominica. En 1946 se casa con Tina y en el 47 nace Blanca. Las peleas con falangistas y exdivisionarios son continuas. Por una de estas peleas, ocurrida en el año 49, Víctor y Pepito, hermano de Tina, quedan pendientes de juicio. Yo era un tío que no era manco, no me acobardaba mucho en la vida. Y bueno, pues salía y con los amigos y tomábamos una copa y nos divertíamos a nuestro estilo. Y bueno, pues en aquella época vinieron los de la División Azul, había unos cuantos tíos ahí de Caborana y de Santa Cruz, Morillo, Peligroso, unos cuantos chulos de estos de... Y estábamos en un bar en Casa Manuela y llegaron un par de ellos, que era Morillo y Peligroso. Al pasar yo por el mostrador le tiré, sin darme cuenta, sin querer, el vaso de vino. Y se pusieron muy engallados de que tenía que pagar vino, pues. Y ya tuvimos ahí un follón salimos a golpes y... En 1953, buscando mejoras económicas, Víctor se traslada a trabajar a la empresa Ullera Vasco-Leonesa, en Santa Lucía. Comparte casa con un grupo de asturianos que se juntan para escuchar la Pirenaica y hacer llegar informes a la radio sobre sus duras condiciones laborales. En 1954 llega al juicio por la pelea con un falangista. Víctor y Pepito son condenados a varios meses de cárcel. Ellos eligen ir a trabajar como picadores a la colonia penitenciaria del Pozo Fondón para así poder redimir pena. Después de 5 meses salen en libertad. En Santa Lucía las condiciones económicas han empeorado y Víctor decide seguir trabajando en el Pozo Fondón, donde muchos presos se quedaban a trabajar al terminar de cumplir sus penas en la colonia penitenciaria. Allí traba amistad con Alfonso Braña, marido de Anita Sirgo, y vuelve a contactar con el Partido Comunista. Llegan las huelgas de 1957 y 1958 y Víctor ya se encuentra trabajando en la Brigada de Salvamento, lo que le permite recoger información en los diferentes pozos y hacer llegar consignas a diferentes centros de trabajo.
Después del Congreso de Praga en diciembre del año 59, al que acudió un infiltrado, se suceden las detenciones en toda España. En Asturias hay gran número de detenidos y el partido queda seriamente afectado. En 1960 llega a Asturias Eduardo Rincón para hacerse cargo del partido. Sus colaboradores principales serán Julio Gallardo para la cuenca minera del Caudal y Víctor para la cuenca del Nalón. Empieza una labor incansable para reconstruir el partido. Los tres serán detenidos a finales de 1961 y sometidos a torturas. Pese a sus detenciones, la estructura del partido queda intacta de cara a las grandes huelgas del año 62. Con nosotros, por primera vez, fíjate lo que te voy a decir, cae parte del comité provincial del partido y queda la organización intacta. En plena huelga de 1962, el inspector Claudio Ramos pide que Víctor, Julio Gallardo y Eduardo Rincón sean llevados de nuevo a comisaría para nuevos interrogatorios donde previsiblemente volverían a ser torturados. Hubo concentraciones de mujeres a la puerta de la cárcel de Oviedo y el director de la cárcel y el juez militar no autorizan la entrega. El 7 de julio del 62 se celebró el juicio a Víctor, a Eduardo Rincón y a Julio Gallardo. Víctor cumplirá su condena en Cáceres. Será en la huelga del 63 cuando Tina y Anita, por su labor para sostener el conflicto y movilizar a otras mujeres en apoyo a los huelguistas y en el amedrentamiento de los esquiroles, son detenidas. Las torturas a las que son sometidas dan lugar a un escándalo internacional. Víctor es puesto en libertad el 26 de enero del año 64. El 5 de marzo es admitido en otro pozo de Duro Felguera, el Pozo Modesta. Llega la huelga de abril del año 64 y Víctor es despedido. Y después de una concentración de protesta delante de la casa sindical de Sama y que fue disuelta por la policía y en la que se practicaron detenciones, el partido decide sacar a Víctor a Francia. Desde que había salido de la cárcel, la policía no había parado de citarle en comisaría y de someterle a palizas. El 14 de julio del año 64, Víctor cruza la frontera hacia Francia junto a Vicente Gutiérrez Solís. Después de un viaje por la Unión Soviética visitando diferentes explotaciones mineras, realiza un viaje por los países nórdicos con el objetivo de buscar el reconocimiento internacional de comisiones obreras. El 12 de marzo del año 65 se produce el asalto a la comisaría de Mieres y 10 días después el asalto a la casa sindical de Sama, donde Tina y Blanca son detenidas. Esa misma noche Anita se dirige a Francia. En abril del año 65, Víctor vuelve a España con la tarea de ejercer de instructor del Partido Comunista en León y con la misión de reorganizarlo y dirigirlo. Tina es puesta en libertad en julio del año 65 y ya muy enferma fallece 3 meses después. El día de su entierro, Blanca entra en la clandestinidad y el partido la lleva a Francia. Víctor comienza su actividad en León y poco a poco se van estableciendo comités locales y un comité provincial. Cuando vine, el mundo se me vino encima. Yo nunca había salido del Pozo del Fondón y cuando me veo aquí, que vengo para aquí con una responsabilidad de dirigir el partido en otros sitios, se me vino el mundo encima. Pero no hubieras podido hacer nada sin tener una participación ya masiva de las mujeres. Si la mujer no se incorpora al trabajo, ¿cómo te reunías? ¿En dónde te reunías? ¿Dónde podías poner una imprenta para editar la propaganda? El trabajo de la mujer era fundamental para el desarrollo del partido. El partido pasa de 100 militantes en 1965 a 500 en 1968. Víctor vive de casa en casa, escondido por los hombres y mujeres del partido. Serán
más de 10 años de clandestinidad hasta la llegada de la democracia. Con su presencia en León se crearán las Juventudes Comunistas y también se extenderá la influencia del sindicato Comisiones Obreras. El partido se irá enraizando en el tejido industrial de la provincia y Comisiones Obreras se afianza en los centros de trabajo, en las minas, en la Renfe, en la construcción, en los talleres, entre los jóvenes, los estudiantes, entre el profesorado, en la universidad. El partido interviene en innumerables conflictos que surgen en las minas, en la construcción, en la gran huelga del año 76 y en otras muchas y diversas empresas. Se adquieren multicopistas, se establece la estructura necesaria para la edición de prensa y propaganda. En aquella labor incansable, la estructura del partido se extendió a Valladolid, Salamanca, Zamora, Palencia y Santander. Todo eso sin que Víctor dejara de colaborar con la estructura del partido en Asturias. Yo me atribuyo, quizás lo voy a decir ahora, un éxito mío en la elaboración de la propaganda. Yo en León monté un aparato de propaganda que editaba El Mundo Obrero para Valladolid, Salamanca, Zamora, Palencia y León, y en un periodo por Santander. Encontré el matrimonio que le traje era Tebergano, alquilamos una casa. Fue un ejemplo porque casi 10 años o 12 montado entraban toneladas de papel en la casa y salían. Y claro, esa gente había que atenderla porque era porque estaban haciendo una labor que no era pública y una responsabilidad terrible. Tenías que tenerlos informados y eso tenía que hacerlo yo directamente, no la organización, para no complicar la organización. En 1970 se produce un gran número de detenciones en León y la policía logra identificar la verdadera identidad de Víctor. Víctor tuvo que aumentar la precaución, aún así nunca más pudieron atraparle. A principios de la década de los 70, Víctor y Consuelo se conocen, se convertirán en pareja y ambos compartirán los peligros de la actividad clandestina hasta la legalización del partido. Hablo con ella y se decide que compramos un coche de segunda mano y bueno, empezó a llevarme de uno para otro. A Santander, a Salamanca y un sitio y otro, de la amistad de camaradas pasamos a la amistad de lo que somos. El suyo será el primer matrimonio civil celebrado en León en la democracia. Gracias, Víctor. Hasta siempre.